Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Vamos a iniciar la alabanza con una palabra que está en el libro de Primera de Samuel, versículo 16, capítulo 23. Dice la palabra del Señor: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Amén. Dice la palabra de Dios que Saúl estaba atormentado por un espíritu malo de parte del Señor. Yo no sé en qué condición has venido tú, hermano, en este día, pero el Señor hoy te está diciendo que David estaba delante de la presencia de Saúl, y David tocaba delante de Saúl, pero que David no lo hacía para Saúl, David lo hacía para el Señor. Amén. Que hoy, hermano, tú lo que vayas a hacer aquí, la adoración que vayas a brindar aquí, tiene que ser para el Señor. Dice que Saúl se sentía atormentado. Hoy, mi hermano, decide qué quieres hacer hoy. Si quieres ser alguien que espere que venga un David a cambiar tu atmósfera, o quieres ser un David que cambie tu atmósfera. Toma esa decisión hoy, mi hermano, porque hoy aquí está alguien más grande que David. Hoy aquí está un amigo, hoy aquí está un consolador, hoy aquí está ese Dios que te ayuda, que te anima, que te levanta. Ese Dios que te ha venido a decir en esta hora que Él te ama, que Él es el que cuida de ti y que Él es el que te levanta. Amén. Conforme esta palabra, mi hermano, yo te invito a que cierres tus ojos. Vamos a adorar, a entregar este tiempo al Señor en tus manos. Amadísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú moviéndote en esta hora, Dios. Que toques cada corazón, cada vida, mi Rey amado, y que te glorifiques en esta hora, Señor. Recibe la adoración y la exaltación que tu pueblo te da en esta hora, en el nombre de Jesús. Oh Señor, te adoramos tu presencia. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo. Conéctate, Señor, que el Señor está aquí hoy. Dale tu adoración, aleluya. Bienvenido a este lugar.
es espíritu. God is spirit. Necesitamos Y ser si le llenos de adoramos, Dios. And if we're to worship Él Him, demanda ser adorado en espíritu y verdad. He demands to be worshipped in Levante spirit. sus manos bien en alto. Lift up your Llenos hands cada high. Comience a desatar en Llenos cada oración. corazón. Begin to raise your worship. Pray in tongues. Worship in tongues. Orando, adorando en lenguas. Dingrasala. Aleluya. Santo eres, digno de ser adorado y de ser exaltado por los siglos de los siglos, mi Señor. Oh, santo eres. Gracias por tu presencia, mi Señor, porque sabemos que tú me haces derramar. Sí, Señor, tu lluvia. La montaña se eleva. He derramado hoy mi vida, buscándote
alabamos y te damos por tu presencia, Dios. Gracias, maravilloso Señor. Vamos a llenarnos de la presencia del Señor. Vamos a pedirle que nos llene. Un aceite en mi lámpara, Señor. Si Él vive, alábale, iglesia. Un aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Un aceite en mi lámpara, Señor. Un aceite en mi lámpara, Señor. Un aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Un aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Vamos, deléctate en su presencia, adórale. Aleluya, ¿qué vive? Cristo, Nombre. gloria. Aleluya. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jehová. Canto del Rey, Jehová. Amén. Aleluya. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Y correrán y no se cansarán. Caminarán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jehová. Todos los que esperan en el Señor tienen nueva fuerza. Los que Dios te salva y quieren aliviar el camino. Los que esperan en Jehová. Y correrán y no se cansarán. Caminarán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jehová. Aleluya. Hay un grito de júbilo. Salúdame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón,
grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo. Otro mar, con las canciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya, amén, aleluya, amén. Cristo. Gloria. Victoria. Aleluya. Santo. Santo, santo. ¿Cuántos se gozaron en la presencia del Señor? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor, quien vive. A su Cristo. nombre. Gloria. Alabanzas al Creador. Amén. Amén. ¿Cuántos se gozaron? Aleluya. Amén. Vive Jehová. Aleluya. Amén, amén. Vamos a entrar en un tiempo de honra. Usted que desea en su corazón, dispone en su corazón para honrar a Dios con nuestras ofrendas. Dice la Escritura, aleluya, que Dios bendice al dador alegre. Amén, amén. Gloria al Señor, que es más dar que recibir. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo los invito, si usted trajo para ofrendar al Señor, lo invito para que en esta mañana, aleluya, aquel que desee, gloria al Señor, un sobre, pueda alzar su mano, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios me la bendiga. Gloria a Dios. Dios es fiel y maravilloso. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Dios me los bendiga, amados. Gloria a Jesús. Asimismo, yo quiero que usted se levante su mano izquierda. La palabra de Dios dice en Proverbios, aleluya, que en su mano izquierda hay riquezas y honra. Amén. ¿Ya lo sabía? Que en su Aleluya. mano izquierda hay riquezas y honra, la palabra lo dice. Gloria al Señor. Y en su mano derecha hay largura de días. Yo quiero que usted levante su mano izquierda hacia el alfolí en el nombre de Jesús y cierre sus ojos. Vamos a orar por ellas. Gloria al Señor. Padre, buen Dios que estás en los cielos, una vez más nos presentamos delante de ti, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Presento a tu pueblo, Señor. Asimismo presento cada ofrenda, Señor, cada diezmo que ha sido depositada delante de ti, Señor, delante de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos y te rogamos que las bendigas, Señor, que multipliques estas ofrendas, así como multiplicaste los peces y los panes. Padre, bendigo cada mano que se levantó, aún aquello que no pudo levantar, oh Dios, les bendecimos con toda bendición de lo alto y declaramos y soltamos tu palabra, creyendo en el nombre de Jesús, que tú suplirás todo lo que nos haga falta conforme a tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Disponga su corazón. Aleluya. Aleluya. Para escuchar palabra del Señor. Amén. Nuestro pastor Eric estará ministrando la palabra. Gloria a Dios, ¿cuántos se gozaron? Amén. Amén, estamos de fiesta. Amén, adoramos a un Cristo vivo, ¿cuántos lo creen? Amén, amén. Gloria al Señor, le damos gracias a Dios en esta mañana y vamos a compartir el mensaje de la palabra. Abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 14. Hebreos,
capítulo 4, verso 14. Gloria al Señor. Yo sé que Dios hoy va a quitar vendas de los ojos, escamas de los ojos. La palabra cuando se expone, David dijo, la exposición de la palabra alumbra, la exposición de la palabra trae luz, abre los ojos del entendimiento. ¿Cuánto lo creen? Amén. Aleluya, porque es viva y eficaz. Hebreos capítulo 4, verso 14. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. La iglesia me da un amén. Amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Adore a Dios con un aplauso a la palabra. Bendito sea el Padre. La palabra de Dios se recibe con aplauso. La palabra de Dios se recibe con gozo y alegría, con entusiasmo. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria. Gloria al Señor. El mensaje hoy en Escuela Dominical, Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Ese es el mensaje que quiero dejarles en su corazón de parte del Señor. Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Ese es el tema. Lea el verso 14. El autor de Hebreos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Nuevamente, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. La palabra gran, para comenzar, viene de griego megas, que significa súper grande, enorme. Nosotros tenemos un sumo sacerdote súper grande. ¿Cuánto lo creen? Amén. Enorme. La palabra sumo significa supremo. La palabra sumo significa altísimo, que no tiene un superior arriba, grandioso, grande, y también significa enorme. Por eso este título, la religión tradicional por mucho tiempo nos estuvo engañando, y Roma nos hizo creer que el gran sumo sacerdote es el Papa, con el respeto de la religión. Pero nosotros tenemos que predicar la verdad, porque para ser sumo sacerdote se necesita que el hombre fuera un vicario. Ahora no se le puede dar este título de vicario de Cristo a alguien que no haya muerto por otro, porque la palabra vicario es aquel que da la vida, así como la palabra sicario es aquel que quita la vida. Por lo tanto, usted está conociendo la verdad, y la verdad lo tiene que hacer libre. No puede ser un hombre de esta tierra sumo sacerdote en tiempo de gracia diferente a Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Aleluya. Porque el autor de Hebreo dice que Jesucristo traspasó los cielos. Ahora, pasar los cielos, se entiende por teología que hay 3 cielos. Y pasar los cielos no era nada fácil. Era fácil introducirse ángeles a la tierra, como el que vino María a anunciarle su embarazo virginal. Era fácil, pero no era fácil ascender de abajo de la gravedad hacia arriba, porque la naturaleza está gimiendo la creación y la naturaleza está caída por el pecado. Ahora, Jesucristo cuando muere, iglesia, Jesucristo abre un camino con su sangre derramada. Jesucristo traspasa el primer cielo. Mire hasta donde sus ojos pueden ver las estrellas, el sol, por ahí. Mire, primer cielo, traspasa el segundo cielo, profundidades ya donde ni siquiera puede llegar la NASA, y Jesucristo llega al tercer cielo. La Biblia dice que se presenta con sangre de Él. Jesús no necesitó sangre de un cordero, porque el cordero, ¿cuánto lo creen? Amén. No necesitó sangre de un becerro, porque Él mismo era la sustancia de aquella sombra. Ahora, lo que la Biblia, el autor de Hebreo está hablando, el autor de Hebreo le está hablando a judíos que se habían convertido al cristianismo. Era fuerte escribir esta carta. La mayoría de los teólogos dicen que es Pablo. Yo personalmente digo que es Pablo. Punto.
por todo el trazado de la palabra. Ahora, no importa quién sea a quien Dios usó para soplar, porque toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cuánto lo creen? Amén. Lo importante es que el autor de Hebreo hace énfasis en los sacrificios. Y cuando habla de sumo sacerdote, tenemos que ir al sacerdocio levítico automáticamente. Tenemos que ir al modelo del sacerdote en el tiempo de la ley. Y en el tiempo de la ley, a Dios, antes de la ley, a Dios le agradó escoger a uno de los hijos de Jacob para que fuera familia sacerdotal. ¿Recuerdan de Leví? Leví, el hijo de Jacob, bisnieto de Abraham, el hombre de pacto, el padre de la fe. Dios lo escoge para que sea la familia sacerdotal. Pero poco tiempo después aparece el Éxodo, aparece el Sinaí, Dios dando la ley en el Sinaí. ¿Cuántos se acuerdan de esa ley cuando Dios la entregó? Dios entrega a Moisés la ley y le dice: Moisés, dentro de la ley yo estipulo, escribo que los hijos de Leví sean mis sacerdotes. Y que por mucho que estén esparcidos, cada levita tiene que ser llevado a esos lugares. Y esos levitas tienen que ser especiales, tienen que dormir y criarse dentro del templo. Ellos no tendrán parte ni heredad con ustedes. Ellos serán bendecidos, serán prosperados con las ofrendas y con los diezmos conforme a los mandamientos que yo les escriba. Moisés obedece y aparece Aarón como sacerdote. ¿Cuántos recuerdan de Aarón? Pero cuando usted comienza a ver el sacerdote del Antiguo Testamento, usted encuentra un Aarón débil. Tan débil que Moisés le dice, oficia como sacerdote en el pueblo, que yo voy al Sinaí porque el Señor me ha llamado. Pero viendo que se tardaba, miraban el reloj hasta que presionaron al sacerdote Aarón. ¿Para qué? Para que les hiciera un becerro de oro. Ahí ya vamos encontrando la debilidad del sacerdote humano. Ahí ya vamos encontrando las pasiones. Ahí ya vamos encontrando todo lo que significa un arrecio de una presión de un pueblo que está excitado, un pueblo que está desesperado por volverse a Egipto, un pueblo que tiene idolatría. Pero Aarón no resistió y él mismo les mandó a recoger zarcillo y todas las prendas de oro y fundieron un becerro de oro, y el pueblo comienza a ofrecer sacrificio al becerro de oro. De tal manera que el sacerdocio comenzó a mostrar fragilidad. El sacerdocio humano comenzó a ser como que inestable, a tener dualidad. Dios en su eternidad tenía un sumo sacerdote escogido desde los tiempos. Ahora, estos sumos sacerdotes oficiaban sacrificio. Escucha, iglesia, este sumo sacerdote oficiaba sacrificio una vez al año por todos los pecados de su pueblo. A ver, la tribu de Leví eran bastantes, pero entre todos ellos había uno especial, el cual era nombrado sumo sacerdote, máximo sacerdote, papá de los sacerdotes. ¿Para qué? Para que él solo tuviera la función de entrar una vez al año a expiar el pecado de él mismo y a expiar los pecados del pueblo. Ahora, este sumo sacerdote era elegido vitalicio, de por vida. Por eso la iglesia tradicional copió este modelo arónico, este modelo de la ley que está obsoleto. La iglesia tradicional copió muchas cosas de vestidura, de nombrar por lo menos al Papa, lo nombran vitalicio, porque este modelo sacerdotal es bíblico, pero no tiene aplicación en el tiempo de la gracia. Tuvo aplicación en el tiempo de la ley. Ese sacerdote tenía compromiso. ¿Y cuál era el compromiso? Dios le dice a Aarón, házmele vestiduras safardosales, házmele un efod, imagínese un chaleco completito, un chaleco como el que usan los motociclistas, imagínense. Ese efod aquí en las hombreras tenía 6 nombres de las tribus de Israel y 6 nombres de las tribus de Israel para completar las 12 tribus. Escuche la sombra, porque ese sacerdocio antiguo era sombra.
Jesucristo era la sustancia. Eso era sombra de lo que había de venir. Era un prototipo. Yo creo que usted me está entendiendo. Era un prototipo. La sustancia era el máximo sumo sacerdote. Tenía que ser Jesucristo. Ni siquiera fue Juan, el último sacerdote levítico que cierra el panorama del antiguo pacto, el gran profeta Juan. Ahora, este pectoral cargaba los 12 nombres de las 12 tribus, que representaba la carga que el sacerdote tenía que llevar delante de la presencia de Dios. Cuando el sacerdote entraba a la presencia de Dios cargando las 12 tribus en sus hombros, Dios le estaba diciendo: está bien, tú eres el máximo sacerdote de la línea levítica y tú estás cargando en tus hombros todo el pecado de ese pueblo que está desaforado en pecado. Él llegaba con la sangre de animal y rociaba la tapa del propiciatorio. Ese olor y esa adoración fragante subía y el sacerdote decía: consumado es. Consumado es. Por eso ustedes recuerdan esas palabras, ¿verdad? Consumado es. Padre Cristo, he acabado la obra, porque era un sumo sacerdote ya diferente. Ahora, ese sumo sacerdote cargaba en el chaleco 12 piedras preciosas aquí. Esas 12 piedras representaban las mismas 12 tribus. Aquí, 12 tribus. Eran piedras preciosas, ódice, todas las piedras que existieron. Ahora, esto representaba que el sumo sacerdote tenía que cargar en su corazón el dolor de un genuino arrepentimiento de un pueblo que le estaba fallando a su Creador. Cuando ese sacerdote se presentaba al lugar santísimo, el Señor miraba el corazón del sacerdote, el Señor examinaba todo, porque en la prognosis de Dios, Él tiene conocimiento de todos nosotros. Amén. Ahora, cuando ya el sacerdote espiaba, el sacerdote decía: bueno, llevé la carga de mi pueblo fue revivido y fue perdonado. Llevé en mi corazón el peso del dolor, de lo que significa fallarle a Dios. Ese mismo chaleco cargaba 2 piedras, que significa el Urim y el Turim. ¿Se acuerdan cuando David se desesperó y le quemaron una ciudad llamada Siclán? David llegó corriendo y pidió el efod. Dijo corriendo: yo necesito rescatar a mi familia, porque David era sacerdote, recuerden, era profeta, rey y sacerdote. David condensaba un triunvirato especial. Y David, como sacerdote, viene corriendo como rey, ve su pueblo en ceniza, y David dice: tráigame el efod, que lo necesito. Pero David de ese efod saca, porque el efod, dice la tradición, que era grueso y cargaba unas partes por donde las dos piedras, Urim y Tabim, la podía guardar. El sacerdote cargaba su chaleco, pero dentro del chaleco había un espacio para meter las 2 piedras. Las 2 piedras eran como una simbología de una suerte. Cuando David está delante de Dios como sacerdote, David le dice a Dios: perseguiré a los secuestradores de mi familia. La piedra enseguida brillaba bastante. Ellos tenían, acá le llamamos una seta o un acertijo, que cuando la piedra se calentaba o cuando la piedra brillaba, una piedra en su izquierda y otra piedra en la mano derecha, si la mano derecha se calentaba, David decía: sí, Jehová me va a dar la victoria. Por eso David pregunta: ¿perseguiré a los secuestradores? El Señor le dice: sí, persíguelo, porque ciertamente los alcanzarás y recuperarás lo perdido. Ahora, David está copiando este mismo modelo sacerdotal. David está copiando lo que ya le habían enseñado. Ahora, para poder ser gran sumo sacerdote, Jesús debía ser como usted y como yo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Para Jesús poder ser sumo sacerdote, Jesús tenía que hacerse hombre. Retroceda una hoja. Hebreos capítulo 2. Verso 17, gloria al Señor. Hebreos 2:17. Escuche, iglesia, Jesús tenía que hacerse hombre. Dios tenía que hacerse hombre para poder ser sumo sacerdote. Por eso, esto es un misterio profundo que no lo puede entender la religión. Lo puede entender aquellos que nacieron de nuevo por el Espíritu. Para poder entender por qué un Dios tan grande y poderoso se hace hombre, para poder llegar a ser sumo sacerdote de los hombres y poder redimir el pecado que el primer Adán cometió. Verso 17, por lo cual, Hebreo 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Jesús era semejante a nosotros. Iba al baño, estornudaba, quizás le daba gripa. Yo no sé si en aquel entonces había gripa. Las enfermedades de aquel entonces, era un hombre.
100% Dios y 100% hombre. Pero Jesús como hombre tenía que caminar en esta tierra. Jesús fue tentado en todo, era hombre. Ahora, no puede haber un sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios que no me pudiera entender si no se hace hombre. Porque el día que usted, Satanás le remezca los pies y los dientes, con cualquier causa, con dinero, con lo que sea, Jesús es el intercesor. Jesús es el sumo sacerdote y dice: Padre, moment please, que yo lo redimí. El Padre se queda quieto. Muchas veces el Padre no va a entender muchas cosas. Señor, es que caí en pecado. Señor, es que estoy mal, es que te fallé. Yo creo que el Padre, para que me entiendan, llama al Hijo, está a su diestra, y le dice: Hijo, entrevístate con él, que tú sí lo entiendes. Porque Jesús no pecó, pero Jesús fue tentado en todo. Porque no crea que una mujer lavándole los pies a Jesús y besándole los pies, no crea que cualquier hombre en esta tierra va a poder quizás resistir esa tentación. Que Dios me guarde de él. Porque la Biblia dice que usted firme, mire que no caiga. Pero Jesús, en otra ocasión hay otra mujer que le derrama el frasco, quiebra el frasco de alabastro y le unge los pies. Y el ungimiento de los pies era más sensible que el beso que la otra le daba en los pies. Jesús nunca sintió corrientazos en su cuerpo porque la Biblia dice que él no pecó. Vamos a la palabra para que vea que ese sí califica ahí donde está. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Nosotros somos sus hermanos. Jesús es nuestro hermano mayor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Para venir a ser misericordioso. Por eso te entiende cuando tú estás en debilidad. Por eso siempre intercede por ti. Por eso cuando Satanás viene, Cristo le dice: quítame, Satanás, que mi hijo pecó, pero es mi hijo. O yo a mi hijo no lo dejo de ningún problema. Los que somos padres, si a mi hijo lo vienen persiguiendo, que Dios lo guarde, me meto. Y me hago llenar el pecho de plomo sin caso. Porque he conocido madres que se han hecho matar en esta guerra en Colombia por defender a su hijo que era pandillero. Una vez lo viví, cuando estaba en la fuerza pública. Murieron los dos, pero se puso por delante, porque le dolía el hijo de sus entrañas. Ahora, al Padre le dolió porque nosotros somos hijos de sus entrañas, porque Jesús es el único hijo. Pero Jesús constituyó a todos hijos cuando le aceptaron. Ahora, mire y léalo. Misericordioso y fiel, sumo sacerdote. Por eso cuando usted escucha que le dan este título a Roma de sumo sacerdote, eso se llama apostasía y herejía. Y yo no sé si me irán a bloquear Facebook, pero que lo bloqueen. Pero yo tengo que predicar la verdad, no me interesa. Escuchen, miren cómo dice. Vamos a leerlo luego. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados ¿de quién? Del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, escucha iglesia, Jesucristo fue tentado. ¿Y sabe qué es la tentación? La tentación es un ataque fuerte de las tinieblas o un impulso que viene por tu deseo de concupiscencia a algo que te están poniendo por delante para que falles a Dios. A Jesús le dice Satanás: y que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y sabe cuándo se lo dice? Cuando Jesús tuvo hambre. Porque para que pueda haber tentación tiene que despertarse una concupiscencia, un deseo. Jesús tuvo un deseo bueno de comer 40 días y Satanás se lo espera con unas piedras y le dice: y que se conviertan en pan. Satanás lo espera y lo lleva al templo y le dice: échate para abajo, porque el Salmo 91 dice que él va a mandar tus ángeles, dos teólogos, Satanás y Cristo, los dos son teólogos. Escuchen, saben Biblia. Satanás le manda el Salmo 91, ven acá, está escrito en los Salmos, que Dios va a mandar a los ángeles para que caigas en tierra y tu pie no tropieza. Pero Jesús es el nuevo sumo sacerdote y le dice: Satanás, vete, porque solo al Señor tu Dios adorará. ¿Qué le quiero enseñar esto? Que este título de gran sumo sacerdote está siendo irrespetado por la religión. Ni Mahoma es gran sumo sacerdote, ni Buda es gran sumo sacerdote, ni los presidentes, ni los dictadores. Jamás en el tiempo de la gracia
podrá levantarse alguien. Ahora, si se levanta la apostasía, hay gente que le va a seguir, pero ustedes están siendo enseñados para cuando se levante alguien a decir: yo soy el sumo representante, el gran sumo sacerdote, representante de Dios en esta tierra. Para ser gran sumo sacerdote, primero tenías que ser semejante a los hombres. Ok, cumplimos ese requisito, pero segundo, tenías que morir, y no morir por los buenos, sino morir por los malos. Porque si usted está viendo en la calle que están dándole golpe a un delincuente y de pronto usted sale con un bate y una tabla a terminar de rematarlo, no nos hagamos tan cristianos. ¿Por qué? Porque es malo. Ni siquiera la policía a veces lo quiere, ni siquiera su papá lo quiere. Pero cuando usted ve a un hombre que entre comillas es bueno y lo están maltratando, la comunidad sale y lo defiende. ¿Por qué? Porque el instinto de nosotros es dar la vida por el que es bueno, pero no dar la vida por el que es malo. Ahora, ni el sumo sacerdote que menciona las religiones nunca han dado la vida, ni siquiera por ellos, ni siquiera por sus hijos, porque hasta le prohíben tener hijos. Y eso no es de Dios. Escuche, es fuerte lo que usted escucha, pero la palabra hay que predicarla. Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, Jesús fue tentado en todo. Dice que es poderoso para socorrerte a todos los que son tentados. Señor, me acabo de encontrar un billete de 50 y sé que es de fulano, devuélveselo. Señor, pero ya pequé, tú no has pecado, tú estás en terreno de tentación. Es que no has conocido el poder de mi gracia. Ahora los cristianos nos dejamos condenar y muchas veces ni hemos pecado, sino que hemos sido tentados. Pero hermano, Dios no lo va a dejar llegar a usted al pecado, difícilmente. Escuche, difícilmente Dios lo va a dejar llegar al pecado, porque si tiene el Espíritu, le va a detener. Ey, aguanta. A veces vamos para el centro y sabe que vamos a pecar y se pincha la moto por el ara. No maldiga que a veces el sumo sacerdote le dice a un ángel: ve y vas allá, que allá en el centro mi hija va a pecar con la boca porque se va a agarrar de lengua a lengua con fulano. No la voy a dejar porque yo soy el sumo sacerdote, yo soy el sumo pontífice, y yo la defiendo, y los ángeles vienen y le meten la tachuela al mototaxista. El mototaxista de pronto maldice, si no es creyente. El cristiano dice: gloria a Dios, porque Dios sabe. Si va a cruzar y va a haber un accidente, el sumo sacerdote intercede enseguida, se activa, enseguida el Espíritu activa y viene el ángel enseguida y trabaja. ¡Pum! Detiene la moto, o cruza la moto, o se cayeron de la moto y no se le pasó nadita al que se cayó, las rodillas medio peladitas. Dice: Dios mío, ¿por qué no me maté? ¿Por qué? Porque el gran sumo sacerdote tiene un puesto en la diestra del Padre, porque te entiende, porque te comprende, porque sabe que tú y yo somos débiles, y viene e intercede por ti, porque Hebreos dice que Él es misericordioso. Amén. Hebreos 3.1, ahí mismo, vamos hasta ahí mismo en Hebreos. Hebreos 3.1, ¿cuánto van a comer Biblia? Amén. Aleluya. Hebreos 3.1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Cuántos son participantes de este llamado? Amén. Amén. Usted tiene un llamado santo irrevocable, un llamado de lo alto. Dice: considerad al apóstol. ¿Cuánto cree que Jesucristo es el apóstol más grande que hay? Amén. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. La religión no quiere considerar al sumo sacerdote, sino que por falta de consideración y de revelación le están asumiendo ese título a sacerdotes corruptos, de carne y de sangre, que no cumplieron el estándar emanado por Dios, ni siquiera si existiera la ley, porque aquel sumo sacerdote antiguo, cuando moría, lo reemplazaba el hijo, porque tenían que esperar que el viejito muriera. Cuando Cristo vino, estaba la pendejadita de Anás y Caifás, los últimos sacerdotes corruptos. Teníamos un letrero aquí que decía santidad, y eso lo mandaba Moisés en la palabra, pero ese letrero de santidad ellos no practicaban eso. A las viudas que quedaban viudas, las tomaban por mujeres, las asignaban como si fueran prostitutas. A los huérfanos le decían: corre y presiona tu viejita que quedó viva, y da esto, ¿para qué? Para explotarlo. Por eso cuando Jesucristo viene y les ve las letras brillantes que decía santidad, vestimenta del antiguo sacerdocio, Jesús le dijo: ustedes lo que son el sepulcro
blanqueados. Ustedes por fuera están bonitos, pero por dentro están apestados y podridos. Jesús fue fuerte con ellos porque Jesús estaba sentando base para su nuevo sacerdocio. Porque Jesús cambia ese sacerdocio. El cambio convenía, gloria a Dios, porque el cambio traía la gracia. El cambio sacerdotal lo profetiza David. Ese cambio de sacerdocio, David lo profetiza en el Salmo 104, 4. Yo creo que nos da tiempo de leerlo. Salmo 104, 4. Perdón, Salmo 110. Vamos a leerlo. Salmo capítulo 110. Verso 4. Mira el juramento. David está en el espíritu. David, el rey, profeta y sacerdote. El profeta está en el espíritu. Y dice el verso 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El pueblo sabía que Dios iba a introducir un cambio sacerdotal. Pero toda esta gente se hizo los orejas sordas. Tenían los niveles de interpretación de la escritura. Pero, digamos, ellos dirían, pero nos agarró por sorpresa. ¿Por qué nos introduce a David de la tribu de Judá? ¿Y por qué no nos introduce ese mismo sacerdocio de la tribu de Leví? Porque escrito está que habiendo cambio de sacerdocio, era necesario que hubiera cambio de la ley. Porque Jesucristo cumplió la ley. Y cumpliendo la ley, venció al pecado en la cruz. Amén. Y venciendo al pecado, venció la muerte. Y venciendo la muerte, despojó a Satanás. Denle aplauso a Cristo. Aleluya. Aleluya. Ese lo fue. ¿Cuánto están aprendiendo? Amén. Jesucristo como nuevo sumo sacerdote. Hebreos 7:24. Vuelva a Hebreos, que hoy la palabra en hebreo está brillando. Amén. Hebreos capítulo 7, en el verso 24. Gloria al Señor, bendito sea Dios. Dice Hebreos 7, 24. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. El sacerdocio de Cristo, de acuerdo al verso 24 de Hebreos 7, es inmutable. No lo cambia nadie, porque Jesús murió y resucitó y ya no tiene necesidad de volver a venir a encarnarse. Amén. Porque usted y yo tenemos un sumo sacerdote inmutable, pero la ley se quedó con un sacerdote que sí se muere y que lo tiene que reemplazar otro, y la tradición lo cambió muchísimo. Ahora, lea Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque el sacerdocio levítico era tan imperfecto, de acuerdo a Hebreos 7:11, que el tipo pecaba hoy y mañana tenía que llevar otro animalito al sacerdote porque volvió a pecar. Porque los pecados en el antiguo pacto, los pecados eran sobaditos, los pecados eran cubiertos. Pero cuando el sumo sacerdote muere, resucita, se sienta a la diestra del Padre, el pecado es arrancado. Hay una diferencia entre el sacerdocio de Leví y el sacerdocio de Cristo, porque el sacerdocio de Cristo tiene poder para arrancar el pecado de raíz. Amén. Pero el sacerdocio de Leví solamente era un medio pasón, un medio sobadito, como cortar la escudilla o el coquito, como le llamamos acá, y luego retoñaba otra vez. Ahora, este sumo sacerdocio es al que le debemos echar mano. Por eso lo estamos enseñando. El Espíritu Santo quiere que se le enseñe a la iglesia quién es el sumo sacerdote, porque de aquí en adelante se van a levantar nuevas religiones colocando sumo sacerdote y con letrero que diga santidad a Jehová. Y muchos de ustedes, si no tienen enseñanza de sana doctrina, van a ser engañados. Si le viene uno diciendo que Cristo viene en el 2040, dígale mentiroso. Si viene un predicador a ponerle fecha de venida a Cristo, no lo reciban. Trae maldición. Pero si el predicador les dice, Cristo viene, como predicaba Jimmy Ávila, Cristo viene, si viene, pero no sabemos la hora. Porque el sumo sacerdote viene y nos viene a arrebatar. ¿Cuántos se quieren ir? Nos quiere llevar a Él. Aleluya. Y dice,
Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, Dios hubiera dicho, los levitas me son perfectos. Pero cuando miramos los levitas, encontramos los hijos de Aarón cometiendo pecado en pleno templo, porque los levitas tenían que dormir y vivir en el templo. Ofrecieron fuego extraño en el templo y quedaron muertecitos en el tiempo de la ley. Escuchen, encontramos un sacerdote llamado Elí. ¿Cuántos se acuerdan de Elí? Los hijos se pervirtieron. Los hijos de Elí se pervirtieron. Hicieron de la casa lugares de los atrios para prostituirse. Hacían lo que querían y el papá sacerdote no les llamaba la atención. Por eso Elí se sentó en una silla y dice que quedó desnucado, quedó muerto, listo. Por eso se levanta un nuevo sacerdote fuerte llamado Samuel. ¿Cuántos se acuerdan de Samuel? El que ungió a David. Amén. Pero hay otro problema, que se levanta Samuel y los hijos de Samuel también, en la vejez de Samuel, se tornan flojos para el sacerdocio. No quieren heredar legado, porque hay hijos que no quieren legado, hay hijos que no quieren herencia, tristemente. Y cuando Samuel está viejito y viendo Dios que sus hijos no tenían ese deseo de ¿qué? De heredar linaje por su corazón desviado, Dios dice, bueno, ahora mismo el pueblo está pidiendo rey, voy a levantar el primer rey de Israel. Y el primer rey de Israel lo eligió el pueblo, pero Dios lo manda a ungir y se llama Saúl. En esa dinastía comienza el reinado, pero hoy estamos hablando de sacerdocio. Amén. Aleluya. El antiguo sacerdocio era sombra del nuevo sacerdocio que había de venir. Aquel sumo sacerdocio era débil. El sacerdote tenía que purificarse primero. Al llegar al atrio, él tenía que entrar con temor y temblor y con sus vestiduras santas, bien bañadito, bien arreglado. Había unas tazas, unos tazones para el lavamiento. Los demás sacerdotes ayudaban por allá. Pero cuando el sumo sacerdote llegaba, se paralizaba toda la nación de Israel. Porque el sumo sacerdote ofrecía sacrificio solo una vez al año por toda la nación. Y cuando el sumo sacerdote llegaba al templo a ofrecer sacrificio, había toque de queda en ese lugar. Todo el mundo estaba a la expectativa de que sus pecados fueran expiados, porque el sacerdote corría el riesgo de que si Dios hallaba un poquito de pecado, quedaba muerto dentro del lugar santísimo o dentro del lugar santo, quedaba hecho carne. Por eso el sumo sacerdote cargaba unas campanas en su vestimenta, unas borlas. ¿Cuántos se acuerdan que aquella mujer que le tocó a Cristo el borde de su manto? Le tocó las borlas a Cristo. Eso representaba el avivamiento, eso representaba los dones que él cargaba, todo lo que él cargaba. Eso que él cargaba, el sacerdote entraba con su campanita, plic, 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 sonido, lugar santo, lugar santísimo. Cuando el pueblo de pronto diría, dejó de sonar la campana, el Señor mató a nuestro sumo sacerdote. Habrían otros esperando de pronto hasta la muerte de él, porque ese pueblo era rebelde, para asumir ese cargo. Pero esas campanas representaban brillo y representaban avivamiento y vida, porque era una señal que el sumo sacerdote podía entrar y podía salir. Cuando él salía, decía, consumado es, aceptado el sacrificio. Israel brincaba, Israel se quitaba el sombrero, Israel se quitaba el turbante, Israel decía, nuestros pecados han sido lavados con la sangre de animal. Ahora usted puede ver ese sumo sacerdote lleno de sangre todo el tiempo, parecía carnicero de plaza de mercado público, porque eso era sangre, porque en Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre no podía haber perdón de pecado. Esto es maravilloso. Leer Hebreos 7:26, léalo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Cristo nos convenía? Amén. Amén. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Dígale que está a su lado, te convenía. Te convenía. Santo, mire la característica, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día
como aquellos, diga conmigo, como aquellos. Como aquello. ¿Por qué? Porque es que el judaísmo se está metiendo muy fuerte en lo que llamamos el cristianismo o en el plano del evangelio. Porque es que nos están llevando otra vez a la ley. Y lo que queremos enseñar es que usted no se deja arrastrar. Usted no se deja arrastrar hacia la ley. Ven que es el día de luna nueva. Ven que es el día de reposo. Ven que es el día sábado. Pero ¿por qué no puedo comprar con el respeto de ellos? Hay que respetarlo. Sí. Pero mi hermano, si Jesús dijo, yo soy el día de reposo. Porque yo soy el nuevo sumo sacerdote que quito a Anás y que quito a Caifás. Y yo no vengo de un linaje de sangre y de costumbre y de ley, como lo era Leví y como lo fue Aarón, sino de un linaje, de una tribu que se llama la tribu de Judá. Porque de la tribu de Judá viene David, y David era prototipo. ¿Cuántos entienden la palabra? David era prototipo del Cristo que debía de venir, porque de David viene María y de David viene su padrastro José en la carne. Aleluya. Entonces, ¿sí convenía o no convenía? Amén. Ahora, el primer sacerdocio del antiguo pacto fue hecho sin juramento. Sin juramento. Pero en el nuevo pacto, el mismo Dios juró por él mismo, porque Dios no tenía otra deidad por encima de él para jurar. Y Dios dijo, yo juro que yo me he agradado de un nuevo sacerdocio, pero no por el orden levítico, sino por Melquisedec. ¿Cuántos han escuchado ese nombre en hebreo? Melquisedec, aquel que Abraham va y le entrega los diezmos, porque Melquisedec es el Cristo preencarnado, su ángel especial se le puede llamar, y es Cristo haciendo intromisión a la tierra, pero preencarnado, no encarnado. ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. Aleluya. Consumado es, esa palabra era importante. Gloria a Dios. Por eso Cristo le dice consumado es. Ahora, Jesús se presenta con su propia sangre. ¿Cuánto lo han leído? Jesús no se presenta con sangre ajena. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 2, verso 17. Gloria a Dios. Verso 17 en la parte final dice, para expiar los pecados del pueblo. Puede leerlo. Para expiar los pecados del pueblo. Ahora, Jesucristo tenía que ser sin mancha. Él era el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él era el que estaba destinado para ser el segundo Adán, porque el primer Adán cayó. Él era el verbo, porque dice Juan 1, lo ha leído en Juan capítulo 1, que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. En un momento de la eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban en un momento crucial, cuando se oye una voz y en Isaías hay un registro y dice el Padre, ¿a quién enviaré? Porque primero está la temática sacrificio de machos cabrín, de animales, no me agrada. A Dios no le agradaba que el pobre que pecaba traía una tortolita. Era fácil poner una tortolita. El rico que pecaba traía el cordero más bonito y iba a los mercaderes, dame el más bonito, sabiendo que mañana iba a pecar otra vez. Entonces Dios dijo, a mí no me agradan más nunca esos sacrificios. ¿A quién enviaré? Se oye una voz en la eternidad y dice, envíame a mí, heme aquí. Llegado el cumplimiento del tiempo, el Padre introduce a través del verbo, el verbo se hace carne en el vientre de una mujer llamada María. ¿Cuántos saben estas cosas? Amén. Ahora, a partir de que Jesús es creado en el vientre de María, el Cristo hombre, escuchen, el Cristo hombre fue concebido y fue formado en el vientre por un embarazo virginal. Pero el Cristo hombre tenía que nacer como hombre, con una naturaleza 100% hombre. La naturaleza de 100% Dios estaba quietecita. Los poderes que usted ve en Cristo, tenía salido poder. ¿Quién me ha tocado? Es la llenura del Espíritu Santo. Amén. Porque Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y bajó del desierto lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Jesús es la muestra más grande de que nosotros en nuestras debilidades podemos llenarnos del Espíritu Santo y podemos, aleluya, caminar con un buen testimonio. Bendito sea el Señor. No necesitó de animal porque Cristo mismo era el animal. ¿Cuántos lo creen?
Amén. No necesitó cordero, ¿para qué? No necesitó palomina. No necesitó vestidura de Aarón. El tipo estaba desnudo en la cruz. Porque el cambio de sacerdocio tenía que ser radical. Para un judío estar en calzoncillo como Jesús. Es más, muchos dicen que Jesús estaba en pelota. Escucha. Aunque ese sistema de prendas íntimas era muy amarrado, hay una corriente de teología, que es lo que los que estudian interpretan que ese Mesías estaba desnudo. Jesús estaba en pantaloncillo, en prendas íntimas, sobre una cruz donde todo el mundo lo podía ver. Veían un vestido como rojo, porque Isaías dice que él se volvió una llaga, como cuando una bomba explosiva le explota a alguien en su bolsillo. Y no se sabe si es el codo, si es la rodilla, si es la cara. Es una bola de carne o un pernil de carne, pero bien arrolladito, como el pescado. Esa llaga que estaba ahí, estaba irreconocible, porque el sumo sacerdote tendría que andar limpiecito, pero a Jesucristo le tocó diferente. Le tocaba estar muchas veces con las uñas sucias, porque le tocaba ir a juntarse con los pecadores. Nadie podía tocar al sumo sacerdote, porque lo mandaban a pelear y se muriera, pero este nuevo sacerdote se le acercaban los leprosos, se le acercaban las mujeres con menstruación, que cuando tenían menstruación las mandaban y las apartaban 8 y 9 días que se purificaran, porque si no contaminaban. Que si era ciego era maldito, que si no tenía hijo era una mujer maldita, que si era sordo era maldito. Esa ley Jesús tenía que darle cumplimiento. Por eso cuando Jesús muere y resucita, introduce el tiempo de la gracia. El sacerdocio de la gracia tiene que tener amor, tiene que tener compasión. En los 5 ministerios de Efesios 4:11, el único que ejerce funciones sacerdotales a plenitud es el pastor. En la autoridad que delega Pablo o el Espíritu a través de Pablo en Efesios 4:11, a uno constituyó apóstol, a otros profetas, etcétera, etcétera. 5 cargos de autoridad para que la iglesia se mantenga. El cargo de sacerdote le corresponde ¿a quién? Le corresponde al pastor, porque el cargo de apóstol le corresponde al rey, porque Jesús también nos hizo reyes y sacerdotes. Por eso usted tiene que distinguir lo que es un apóstol y lo que es un pastor, porque el apóstol carga una unción regia de rey para conquistar territorio y para abrir campos, para ir y establecer. Ahora, el punto aquí es el sacerdocio, y este sacerdote era tan débil que se moría el sacerdote y tenían que reemplazarlo. ¿A quién le vamos a poner para que reemplace a Cristo? Dígame usted. Ni Mahoma pudo, ni otro por ahí que ya murió, que decía que él era Cristo. Todas esas apostasías, sáquenlas, no se dejen engañar. Vienen los días fuertes donde te van a decir que Cristo viene. Vienen los días fuertes donde se levantarán hombres que van a decir soy Jesús, y puede traer los rasgos judíos que quiera, pero Jesucristo no sabemos ni la hora ni el minuto. Se va a meter como ladrón en la noche, y si yo sé que el ladrón en la noche viene, me pongo atrás de la puerta con un bate y lo espero. Pero como yo no sé a qué hora viene, me va a agarrar asando mazorca, y para que la iglesia no se la agarre asando mazorca, se tiene que purificar y buscar aceite como aquellas vírgenes sensatas. ¿Recuerdan? Que guardaron aceite para esperar al esposo, porque el tipo se nos va a meter. Se nos va a meter Jesucristo en cualquier momento. Ahora, si yo soy sacerdote, yo tengo que oficiar el sacerdocio. Porque no solo el pastor tiene oficio sacerdotal, el pastor tiene oficio sacerdotal en una plenitud, digamos que mayor, por cargo y por asignación, porque dice que lo constituyó, y la palabra constituyó es darle una función y darle un legado que tiene cierta superioridad en el mundo espiritual. Pero todo el que viene a Cristo es lavado, lo recibe, es limpiado, se convierte enseguida en sacerdote. Ustedes no necesitan ir 6 años a estudiar teología para ser sacerdote. La tradición nos enseñó esas cosas. La Biblia me enseña que yo soy rey y sacerdote para Cristo. ¿Cuánto no ha leído en Apocalipsis? Amén. Cuando usted recibe la regeneración del Espíritu. Porque cuando usted recibió a Cristo, usted nació de nuevo en su Espíritu. Al Espíritu suyo recibe justicia irreversible. Es decir, qué difícil que un alma se pierda así. Una justicia irreversible. El hijo pródigo estaba por allá, pero tenía una justicia irreversible para hacerle entender, porque el espíritu de él fue regenerado y fue restaurado. El problema de ese niño era el alma.
por su condición almática, pero volvió al Padre. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Amén. Aleluya. Se cree que el velo que llegaba al lugar santísimo era grueso, que un caballo en velocidad no lo podía destruir. Cuando el sacerdote iba a entrar al lugar santísimo, había un velo. Él entra al atrio exterior. Primera parte, atrio exterior. Allí se preparaban los ornamentos, allí todos los demás sacerdotes de ayudantes, pero el sacerdote principal, o sumo sacerdote, entra al lugar santo y ya entra temblándole las piernas porque tenía responsabilidad. En sus hombros llevaba los pecados de su pueblo y en su corazón llevaba responsabilidad y dolor por haberle fallado al pueblo. Pero para entrar al lugar santísimo, la mayoría de los maestros, de los rabíes, dice que ese lugar santísimo era difícil entrar por la contextura en que era hecho. No era una cortinita como esta, que yo puedo cruzar y meterme. Ahora, lo que muchos rabinos dicen es que el sumo sacerdote podía, interpretaciones de ellos, usar las dos piedras, Urín y Tumín, que las cargaban en el efod, y esas piedras cuando la tomaban de manera sobrenatural cruzaban, como el Cristo resucitado que se les metió a los apóstoles cuando estaban metidos en una casa triste y se le presenta y le dice: paz a vosotros. Esa palabra, paz a vosotros, esa palabra es sacerdotal. Cuando el sacerdote salía le decía al pueblo: paz a vosotros. Ahora, la otra tradición dice que el sacerdote tenía que humillarse, escuche, tirarse de rodillas como el soldado, entrar en arrastre bajo, escuche, para que ustedes vean lo que ellos, por reverencia, porque se tiraban de rodillas. La tradición interpreta, se tiraba de rodillas, comenzaba a hacer arrastre bajo y entraba por la parte más baja para poder llegar al lugar santísimo, porque allá tenía dos opciones: o vivir o morir, porque estaba lleno de pecado. Ahora, cuando Cristo está en la cruz, está lleno de pecado, pero ya Cristo está como el soldado, arrastrado en la parte más baja, y el Padre viene y le da la espalda. Por eso es que el sumo sacerdote de la ley moría cuando él no había purificado sus propios pecados. Ahora, Cristo tenía pecado de todos nosotros. ¿Cuántos lo han entendido? Amén. Por eso el Padre le da la espalda y el Hijo le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Primera vez en la vida que el Padre le da la espalda al Hijo, porque el Hijo en su cuerpo cargó el pecado de todos nosotros, en su cuerpo. Ahora el Hijo está en agonía, necesita que el Padre lo ayude. Dirán los no creyentes o los más fuertes que apostatan esto: pero ese es un Padre malo. Lo que pasa es que ese Padre es santo, santo y santo, 3 veces santo, y que nos pide a nosotros que seamos santos una sola vez. Si nos pidiera sean santos, 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 porque yo soy santo. Dice: sé santo porque yo soy santo. Ahora, el Hijo está en agonía, está desesperado. El Hijo no tiene que hacer trampa en la cruz, porque el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo sin trampa. Escuche, la cruz se volvió la exponencia de ese lugar santísimo, porque ahí estaba Él como que vivo, como que no, porque Él tenía una decisión: Señor, ayúdame. Ya le había dicho en Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, porque era el prototipo, aquella era la sombra, Jesús era la sustancia. Ahora Jesús no viene de Leví contaminado, Jesús viene de Judá, a quien de repente Dios dice: Judá, hijo de la dinastía de Jacob, es el que va a oficiar como sacerdote. Ahora, cuando Jesús está en agonía, a Jesús le van a dar agua. ¿Recuerdan? Tiene sed y dice: tengo sed. Jesús tenía sed, pero de los perdidos. Amén. El único vasito de agua que en la revelación él se bebe es aquel que al lado le dijo: acuérdate de mí. Pero el otro que estábamos dijo: si eres el Hijo de Dios, despróntate de esta cruz, bájate de esta cruz. Entonces, escuchen, le dan vinagre, le dan una mezcla, la escupen
porque Jesús sabía que no podía hacer trampa, porque el sumo sacerdote allá en la ley era, digamos que fiel, pero tenía muchas debilidades. Jesús está en debilidad. Jesús no está aceptando nada de lo que le están ofreciendo. Le ponen un lebrillo para que medio descansen sus pies. ¿Para qué? Para que como un gesto, digamos, de compasión de Roma para un rebelde o un guerrillero, porque así los trataban. Todo el que cometía delitos de sedición o de rebeldía tenía que morir en la cruz. Ahora, Jesús no pecó. Ni siquiera cuando convirtió el agua en vino pecó. Escuchen, nunca cometió pecado, pero se hizo pecado. Amén. Por eso era necesario que cambiaran aquel nuevo sacerdocio. Él tenía que presentarse con su sangre y su sangre tenía que salir. Cuando lo arrestan, tuvieron que meterle la primera cachetada de Anás y Caifás. Y la cachetada de Anás primero era respaldo de la mano y luego esta por acá. Esa cachetada duele. No sé si en el mundo secular alguno recibió esa bofetada. Esa cachetada duele. Le llaman el arrevés. ¡Pam! Y luego acá. Tenía que salirle las primeras gotas de sangre por la boca. Comienza Jesús a botar sangre. Lo arrestan en el patio de Anás y Caifás. Lo mandan a azotarle. Le dan azote. Nadie resistía casi a esos azotes. La sangre va saliendo. Lo llevan por allá a Pilato. Vuelve otra vez el mismo rejo, que era Mel Gibson, se aproxima y dice que en la punta era como la grapa o el clavo doblado, que cuando caía sacaba sangre. Cada vez que ese perrero, y los que oficiaban eso eran los soldados que más gimnasio hacían en Roma, porque tenían que tener fuerza para cumplir la orden del rey o de Pilato, de que tenía que ser flagelado y azotado la víctima. ¿Para qué? Para que sintiera el peso de Roma, porque Roma es quien mata al Cristo de la gloria. Pedro dice: ustedes mataron, judíos, en complicidad con Roma, asesinan a Jesús, pero Jesús en sí no fue asesinado. Jesús en sí ofreció un sacrificio, porque hay una diferencia entre matar y sacrificar. Cuando se mata una vaca es cuando el cuadrero se la roba y la mata, pero cuando la vaca se sacrifica hay un papel de legalidad delante de la inspección de policía y hay un registro de sanidad y dicen: sacrifiquen la vaca. Jesús era un sacrificio legal, destinado y ordenado por el Padre, porque él tenía que satisfacer la necesidad de redención que el hombre tenía. Ahora, Jesús al morir entrega su espíritu al Padre, y cuando Jesús, el sumo sacerdote, escuche, muere, el cuerpo de Jesús queda 3 días en el sepulcro, pero el cuerpo de Jesús no se pudre, no se contamina. La interpretación más alta y por la que yo me voy, de acuerdo a las Escrituras, es que el Verbo fue el que preservó el cuerpo del Cristo hombre. El Verbo. La mayoría de esas interpretaciones, y yo creo que sí, el Verbo estaba ahí, pero nunca el Verbo se activó en 3 años y medio de ministerio, ni siquiera cuando caminó sobre las aguas. Era el Espíritu Santo, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Ahora, Jesús desciende a las profundidades del infierno, sí. ¿Y por qué Jesús tenía derecho para que Satanás lo recibiera en el infierno? Porque iba cargado de pecado. Escuchen, para ser sumo sacerdote tenía que cargar los pecados en el corazón y en los hombros. Jesús va plagado de pecado, pero no por sus pecados, porque nunca pecó, pero Jesús lleva nuestros pecados en el cuerpo y tiene legalidad en el mundo espiritual para estar 3 días en el infierno. Ahora, cuando Satanás comienza a revisar el prontuario de Jesús, el Padre le dice: busca, Satán, busca si en mi hijo hallaste registro. Convirtió el agua en vino, no pecó. Le besaron los pies, y a quien se le besa los pies es una señal de una mujer de pronto de la vida fácil, como le llaman, incitando cosas malas. La que le derramó el frasco del abrazo, abrazó a fulana, estuvo consolando y abrazando a muchos leprosos. Al no hallar registro en el infierno de que Cristo hubiera pecado, la muerte lo tuvo que soltar. Amén. Satanás dijo: no puedo hacer nada. Por eso Pablo dice: sórdida es la muerte. La muerte no lo pudo retener. El infierno, el corazón de la tierra, está Jesús.
Su alma, su espíritu, escuche, su alma está allá. Amén. El cuerpo está por acá. Pero Jesús está haciendo una obra. Dios con poder y potencia, el Espíritu Santo, lo levanta al tercer día de entre los muertos. Incorpora el alma al cuerpo y el cuerpo preservado se levanta como si nada hubiera pasado. Ahora el sumo sacerdote es levantado, había un proceso, Jesús traspasaba las paredes, Jesús ya no se sujetaba a la gravedad. Lo veían, ¿qué haces aquí? ¿Quién te abrió? Paz a vosotros. Y comía con ellos. Y le estaba dando pruebas de que yo soy. Mírenme las manos. ¿Dónde está Tomás? Tomás, ven acá. Dijiste que si no veía mis perforaciones y mi costilla, miraba. Yo soy. Señor, yo sé que eres el Cristo. Yo soy. En el camino a Maús también va resucitado. Pero Cristo, para ser sumo sacerdote, tenía que obrar otro paso más. Además de estar resucitado, tenía que ascender. Le llamamos la ascensión de Cristo. Y cuando ascendió, estaban parados todos como testigos. Y dice que se fue yendo. ¿Cuántos han leído el libro de los Hechos? Se fue yendo, se fue yendo. Y el ángel que quedó acá les dijo, porque miran hacia arriba. Este Cristo que ustedes ven flotar e irse para arriba es el mismo que vendrá. El ángel conforta a los apóstoles cuando Jesús es ascendido al tercer cielo. Ahora, volvemos donde comenzamos y aquí terminamos. Jesús va ascendiendo al tercer cielo. Hebreos 4:14. Ahí es donde empezamos, ahí terminamos. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Escuche, Jesús tenía que traspasar los cielos. Por eso, cuando Él está en esa agonía, dice que hubo oscuridad y hubo tiniebla. Escuche, representaba todo lo oscuro que había para la luz, la resurrección que había de venir a alumbrar la oscuridad. Dice que el velo del templo, el gran templo, se rasga de arriba hacia abajo. Dice que se estremece Jerusalén. Otros dicen que en todas las naciones hubo temblor. Esa es discusión teológica. Lo que sí sabemos es que allí en ese lugar, en Jerusalén y alrededores, hubo un temblor, hubo una oscuridad en ese lugar y el velo se rasga. Ahora, si en la ley el sumo sacerdote o tenía que arrastrarse para llegar o tenía que usar el urín y la otra piedra para pasar de manera sobrenatural, cómo Jesús podía romper el primer cielo y cómo Jesús podía romper el segundo cielo y cómo Jesús podía llegar al tercer cielo, donde teológicamente se cree que está el trono de Dios, porque Pablo dice que Él estuvo en el tercer cielo. ¿Cuánto lo ha leído? ¿Sabe qué pasó? Que el poder más grande, la dinamita o el kratos más fuerte de Dios, fue para levantar al Hijo de entre los muertos y para llevarlo al seno de su diestra. No era fácil que aquel que se despojó, se hizo hombre, recibiera pecado, fuera limpiado y purificado, entrara a la presencia y se sentara a la diestra de Dios. Por eso dice Hebreo, léalo, 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, pasó el primer cielo. Imagínenselo mirando al sol. Sol, yo te hice. Si usted y yo en la tierra miramos el sol al mediodía y no podemos. Y Jesús, imagínenselo yendo arriba. Estrella, tú eres la estrella de Orión. Tú eres los 3 reyes magos, para acá le tenemos nombre a esas estrellas. ¿Verdad? Jesús mirando la creación. Entra a la profundidad, donde ya no hay planeta, segundo cielo, no hay nada. Y sigue Jesús, yo soy victorioso, Satán. Por eso dice que despojó a los principados y a la potestad. Porque en el segundo cielo es donde Satanás tiene el cuartel general. Allá está Satán. Y Jesús pasa porque hay fuerzas enemigas que podían impedir que el Cristo ascendiera al tercer cielo, pero va lleno de poder. Llega al Padre. Y dice Pablo que el Padre le da nombre, que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble ahora toda rodilla de las que están abajo de la tierra, infierno, Hades, lo que usted quiera, arriba y en cualquier lugar, toda lengua confiese
que Él es el Señor. Amén. Él ha demostrado que el sumo sacerdocio Leví era insuficiente porque se moría. Él ha demostrado que el sumo sacerdocio de la ley fue abrogado y que Cristo levanta el nuevo sacerdocio según el orden de Judá, y que Él ha demostrado que hay uno que se va a compadecer porque vivió como usted y yo, sabe, lloró, sufrió, pasó hambre, pasó necesidad, vivió sin casa, no tenía ni dónde ser sepultado, le siembran una tumba, no pudo con la cruz. ¿Para qué? Para que ese sumo sacerdote te entienda. ¿En dónde concluyo? Que usted tenga un tiempo de gracia y que no se deje culpar del pecado. Amén. No se ponga a hablar tanto del pecado, porque es que la iglesia ya está cansando mucho a la gente hablándole del maldito pecado. A la iglesia se le tiene que hablar de la gracia de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Porque es más abundante la gracia de Jesucristo, y todo el que se abunda y se llena de gracia no va al pecado y dura rato sin pecar. Por eso hoy el velo fue corrido. ¿Para qué? Para que sus ojos puedan ver que usted tiene un abogado y un intercesor que se llama sumo sacerdote, y que aquí en la tierra al que están llamando sumo sacerdote, y que todos sabemos de la iglesia tradicional, no registra ese título para adjudicárselo bíblicamente, sino que eso es apostasía. El único sumo sacerdote en tiempo de la gracia, terminando Malaquías, comenzando Mateo, se llama Jesucristo. De Malaquías para atrás, esa es copia sacerdotal de todas esas religiones. Ahora usted no necesita cargar una sotana, ahora usted no necesita cargar una mitra que diga santidad a Jehová, ahora usted no necesita andar con esto, con lo otro. ¿Por qué? Porque usted es sacerdote y puede oficiar, porque cuando ora estás haciendo función sacerdotal, cuando intercedes estás haciendo función sacerdotal, cuando sana a los enfermos e impone las manos estás haciendo función sacerdotal. Póngase sobre sus pies. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y yo les bendigo, y yo bendigo a todos los hermanos y amigos que nos están viendo en las redes. Cierre sus ojitos, porque Él es maravilloso. Ese sumo sacerdote es bueno. No se deje llevar de la religión. Quédese en este evangelio de sangre.